Queridamente, ¿cómo calmo la ansiedad? ¿Cómo manejo el estrés? ¿Cómo callo los mil y un pensamientos que se me vienen a la cabeza? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y mi salud mental? Salud mental, tan compleja y tan necesaria. De esto vamos a hablar en el podcast que junto a OSDE invitamos a especialistas y a protagonistas en el tema. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Queridamente. Hoy vamos a recibir a dos psicólogas, Daniela Agüero y Marichu Seitún, y a una médica psiquiatra infanto-juvenil, Elena Reyes. ¿Cómo andan todas, Marichu? Muy bien, un placer estar acá con ustedes. ¿Chicas? Todo muy bien, Muy un bien. placer. Bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre salud mental e infancias. Y para empezar quiero saber para ustedes en qué se diferencian las infancias de hoy de las de ayer. Bueno, empiezo yo. Hay enormes diferencias. Las infancias de ayer eran infancias reguladas, con mucho reto, con mucha amenaza de la pérdida del amor. Chicos que casi te podría decir que no eran considerados personas, sino nada, que se los vea pero no se los oiga. Y todo cambió un montón hacia el respeto, entender que un niño es una persona que merece ser escuchada y que hay que atender eso que dice, y eso hace una diferencia enorme. Lo que termina pasando es que a veces los respetamos por demás y entonces los chiquitos se empiezan a convertir en pequeños tiranos. Por eso hay que encontrar un equilibrio entre aquello que no era bueno y esto de la crianza permisiva, que tampoco es el ideal. Hay que lograr un término medio entre las dos cosas. Dani. Sí, estaba pensando en esto de muchos adultos dicen las infancias de hoy no son como las de antes, ¿no? Pero en realidad las infancias también tienen que ver con la mirada que el adulto le brinda a ese niño reconociéndolo como un niño, ¿no? Y esto tiene que ver con el amor, el espacio para reconocer sus emociones. Para esto que decía Marichu, bueno, el respeto, ¿qué es el respeto de la crianza? El respeto de la crianza no implica respetar todo lo que el niño quiera. En todo caso es reconocerlo como un niño y darle ese lugar de niño. Entonces podríamos decir que las infancias de hoy, por un montón, como dice, un montón de cuestiones, las dinámicas, la forma en que se constituyen las familias, los tiempos vertiginosos y acelerados en los que vivimos, el predominio de pantallas, todo esto hace que la mirada adulta hacia el niño también haya ido cambiando. Y el niño se construye en esa mirada que también le brinda el contexto, ¿no? Bueno, esto es un niño para esta sociedad hoy. Entonces los niños de hoy no son los mismos que de ayer y no van a ser los mismos que mañana. Porque estamos en un contexto de mucha vertiginosidad. Me hablas de la exposición de pantallas y creo que es una gran diferencia entre los niños de hoy y de los de ayer. Que parece que las pantallas vinieron a suplantar el juego, algo que vos también hablas mucho, Marichu. Sí. ¿Cómo afecta la tecnología hoy a los más pequeños? Elena. Bueno, la verdad bastante. En líneas generales, un niño desde que nace tiene un montón de actitudes, de conductas que tienen una intencionalidad, que requieren de la participación y de la respuesta de un adulto, del cuidador. Entonces, la exposición muy temprana, digamos, a las pantallas que de alguna manera redefinen todo lo que es el jugar, porque no está puesto en juego el cuerpo del niño, no está puesto en cuerpo tampoco el espacio, ni siquiera el tiempo, pareciera que no hay límites, se desdibujan los límites, hasta cuándo, dónde. Y en los primeros años de la vida, la verdad, para el desarrollo neurológico es muy, muy serio el impacto. ¿Por qué? Porque en realidad un niño desde que nace, en función de los estímulos externos, empieza a generar conexiones interneuronales y afinar, digamos, un montón de funciones que tienen que ver con lo que va a ser desarrollo cognitivo, desarrollo motor, el desarrollo emocional también, digamos, la tolerancia a las frustraciones. Las pantallas dan la sensación de no límite, como un continuum. Y incluso cuando los padres quieren poner límites, decir, bueno, hasta acá llegamos, hay todo un berrinche, hay una dificultad para parar. Entonces, la verdad habría una recomendación que en edades preescolares los chicos prácticamente no estén en contacto con las pantallas, que es lo que no vemos. No vemos eso. Que después, entre los 4 o 5 años, puedan tener muy acotadamente y con la participación también del adulto, no en solitario, ¿no? Porque como si nos sentáramos a jugar con un niño en el piso, bueno, nos ponemos a mirar algo en una pantalla, pero compartido con un interlocutor que incluso pueda, porque los niños no son
capaces cuando son pequeños de hacer una pausa o de parar para reflexionar o decir esto no es para mí. Es el adulto el que lo tiene que hacer. Claro. Entonces, más allá de que la tecnología y las pantallas nos salvaron la vida en pandemia, nos permitieron estar comunicados y demás, es muy importante, porque todos pasamos por la experiencia de que si íbamos a estar con un amiguito, pedíamos permiso y en casa nos preguntaban ¿y a dónde vas? ¿Y quién es el papá? ¿Y dónde viven? ¿Y qué hace el papá? Y no era que era todo un interrogatorio de inteligencia, sino que querían que estuviéramos seguros. Y a veces el uso de Internet sin límite y el acceso a imágenes y a contenidos en donde los chicos no están preparados todavía para poder interpretar, no tienen una capacidad simbólica y de reflexión, deja de ser un entretenimiento para llegar a ser una cuestión de mucha estimulación, de mucha excitación, incluso hasta traumático, Y hay según hasta el problemas contenido. en el desarrollo, ¿no? Sí, por esto que decía, en el resultado de la pandemia, en donde de alguna manera las familias dentro de casa, con niños pequeños y algunos más grandes, los papás trabajando desde casa, se vieron quizás obligados a esto de, bueno, entretenete con esto, toma la tablet y demás. ¿Y qué pasa? Ahora, la verdad, los jardines de 3, 4, preescolar, los docentes están muy Preocupados. perdidos en realidad, porque antes quizás en una salita podía haber un niño con dificultades para tolerar la frustración, para tolerar un límite, para que la seño le pueda decir no a tal cosa, y hoy todos lloran, incluso se autolesionan, se tiran de los pelos, se golpean la cabeza contra la pared, no teniendo... A ver, hay patologías severas, lamentablemente, en la edad pediátrica, que eso forma parte de una sintomatología casi de base, pero no en un chico con un neurodesarrollo bueno, ¿no? Bueno, pero que no recibió el estímulo adecuado y que no sabe tolerar una frustración y no sabe tolerar una espera. Ahora no. Este es un momento para jugar, este es un momento para dejar de jugar y escuchar un cuento que va a decir la seño, o vamos a acomodar la tacita, vamos a ir al baño a lavarnos las manos. Estas cosas están, la verdad, bastante desdibujadas y los docentes están bastante perdidos. Yo querría agregar una cosa a esto, y es, no solamente preocupa la pantalla de los chiquitos, que efectivamente siguen siendo nativos vinculares, fueron nativos vinculares, son y van a seguir siendo nativos vinculares, sino que me preocupa la pantalla de los padres. Justo te iba a preguntar. Lo que termina pasando es que los padres no están en relación con ese niño. Cuando Elena hablaba, ese bebé aprende a regularse de un adulto que lo ayuda a regularse. Si el adulto está ocupado en su pantalla, si da de mamar mientras mira su WhatsApp, no está mirando a su bebé, no está ayudando, no está cerrando circuitos de comunicación, todo un montón de cosas que van a ir llevando a que ese niñito predomine su interés en el ser humano y no en la pantalla. Y eso es lo que trae un montón de dificultades en los niños y en las capacidades de regulación, porque hay mucho menos vínculo entre los padres y los hijos. Sí. Por Iba a hablar del gracias a vínculo. las pantallas. La semana pasada vi un video que se hizo medio viral de las diferentes reacciones de niños, casi bebés, de 1 o 2 años, cómo reaccionan diferente a cuando el padre está viendo el celular y cuando lo recibe con los brazos abiertos. Bueno, Cuando está viendo el celular, el bebé va muy tranquilito, y cuando está con los brazos abiertos, vos ves una cara de felicidad en el bebé. Que decís, ay, pucha, ¿qué estamos haciendo? Son ¿no? oportunidades perdidas. Claro, de y el vinculación. vínculo, un vínculo entre padre e hijo, que es fundamental. Bueno, justamente creo que todo Sí, esto Dani. de las tecnologías, las pantallas, y esta pregunta de las infancias de hoy, no son las mismas, pero sobre todo porque se alteró y se fragilizaron mucho los vínculos. Claro. Esto de que un niño es niño cuando otro lo mira y lo reconoce, si esta mirada está puesta al exterior en una pantalla, ¿no? Esta escena de a lo mejor una mamá dando de mamar con el celular acá, estos primeros encuentros de la mirada de la mamá con el bebé y del bebé con la mamá son subjetivantes. De alguna manera la mamá está reconociendo a este niño como un niño, ¿no? Y se da lo que desde el lenguaje podríamos decir los primeros diálogos posturales, los prediálogos, que son sin palabras, pero que en este acomodamiento del cuerpo y en esta mirada y en este modo de sujetar al bebé, se está reconociendo como un bebé. Entonces cuando la mamá dice, no, ya terminó de tomar la teta, pero en realidad está jugando con la manito, está jugando, está lleno pero está jugando.
ahí se instaura algo que es tan importante en la infancia, el juego. La mamá reconoce que no es solo alimentarlo, sino que también este espacio de encuentro es el juego. Pero esto que venimos hablando plantea como que este espacio de encuentro a veces es de un desencuentro, ¿no? Claro. De un encuentro de la necesidad de alimentar mientras mamá mira a otro lado, ¿no? Marichu, vos que tenés orientación en padres, ¿qué opinas del tema? ¿Qué dicen hoy las madres, los padres en cuanto al tema de la tecnología en las infancias? Yo creo que muchas veces no tienen conciencia de esto que estamos hablando, porque la Que es lo más tecnología preocupante, ¿no? fue llegando de a poco y nos fuimos acostumbrando y entonces Claro. estamos medio atrapados y esa mamá dice, no, voy a aprovechar mientras come para contestar los WhatsApps y entonces empieza a aprovechar la comida para conversar Ah. y te escucho y como diría la teoría del apego, que el chiquito se sienta sentido, esto no me gusta, esto sí me gusta, yo dejo el tomate para el final. Es toda una conversación muy enriquecedora en ese vínculo, en que sí, se siente persona y se siente, soy buen comunicador, yo expreso lo que me pasa y alguien me escucha. Ese chiquito cuando se acerca al papá que mira la pantalla no se siente un buen comunicador, No. porque le quiere mostrar algo maravilloso que vio y al papá no le da ni 5 bolillas. Entonces, no sirve comunicarse y llega un momento que ya solo se comunican a través de la pantalla. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos ver en estas infancias? En líneas generales, en la tecnología. esto que Marichu planteaba en relación a la autorregulación, toda necesidad genera, sobre todo en un bebé, un estado de incomodidad. Y es la adecuada interpretación del cuidador, de mamá, papá, el que cuide, que haga una lectura adecuada de lo que se está solicitando, de lo que el bebé está queriendo pedir. Y uno siempre escucha a una mamá que dice, quizás una tía lo tiene y dice, no, mira, no lo muevas tanto porque ponelo boca abajo porque tiene cólicos. O no, llora porque tiene frío. O llora y uno se pregunta, hasta que uno no es mamá, dice, ¿cómo sabe? Y es eso, Claro. estar en sintonía con la necesidad para poder dar la respuesta adecuada y eso que es incómodo, porque el niño necesitaba quizás abrigo o necesitaba comer, eso que es incómodo y que genera una tensión emocional, una tensión en el cuerpo, cuando se alivia, a eso nosotros llamamos regulación. Ahora, después, con el crecimiento, no estamos todo el tiempo esperando que otro nos haga las cosas y nos autorregulamos, aprendemos a regular nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra conducta a partir de lo que aprendimos antes y de cómo fueron antes con nosotros. Entonces, nosotros encontramos en la clínica solicitud de consultas en función de muchas dificultades en niños. Nosotros sabemos que alrededor de los 2 años y medio los chicos suelen tener berrinches porque se está afianzando el yo, porque aprenden a decir que no y esto no, y no nos tenemos que asustar, pero si a los 6 años pasa lo mismo, se tira al piso, hace todo un despliegue motor, está los alaridos porque la mamá le dijo no, eso no lo toques en el supermercado y vamos a la caja a pagar tal cosa porque ya están hechas las compras, el chico hace toda una escena, no está pudiendo, en una edad que ya debería, no está pudiendo regularse. ¿No es cierto? Entonces, en las consultas aparecen marcados síntomas de ansiedad, muchas dificultades en la conducta, porque sobre todo los chicos pequeños, digamos, que tienen todo un lenguaje en desarrollo, una manera de expresarse es a través de su comportamiento. Sí. Manifestar el displacer, la incomodidad, que no le gusta lo que le estás proponiendo. Ahora, me mencionás que niños tienen ansiedad, ¿no? Un concepto que se está hablando mucho en los últimos años. Quiero saber, ustedes como psicólogas y psiquiatras, ¿ven que han aumentado las consultas de infancias en los últimos años? Yo ligo a esto la palabra frustración, ¿no? Ok. Esto que ella decía, los niños, y ligado a los límites, a lo que decía Marichu recién, los niños no se bancan la frustración. Claro. Pero otro día me decía una mamá, no me aguanto yo mi frustración de no saber qué hacer con la frustración de él. Entonces esto de la regulación o de poder instaurar este ritmo, va ligado a esto, ¿no? Parece que estamos en una sociedad, como yo digo, vertiginosa, del exitismo, donde no nos podemos frustrar. No hay lugar para la equivocación, no hay lugar para el no sé qué hacer con esto. Entonces, desde ahí me parece que las consultas aumentan porque algunas consultas son pertinentes, recién hablábamos antes de entrar, muchas veces consultan por niños y
el caso amerita más trabajar con padres, con orientación a Claro. padres, porque son los padres los que no pueden acompañar estos procesos, son los papás los que muchas veces tienen dificultades para procesar, o esto que decía, de alguna manera el papá decodifica la realidad. Bueno, siento que estás frustrado por esto que no te sale, pero vamos a intentarlo. Bueno, no podés, no querés bañarte, pero mira, tenés que bañarte igual, porque mañana tenés escuela, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haces? A veces se Marichu transforma tiene en un una caos. teoría, ¿no? La de las preguntas para la frustración. Sí, claro, yo un montón de ayudarlos a los chicos a pensar para encontrar su propia respuesta, no Exacto. con los más chiquititos. Pero lo que quería agregar a lo que dijeron es que las pantallas han tenido, la pantalla y la información que viene del mundo externo ha tenido mucho peso en los papás. Exacto. Estos papás que no quieren frustrar a sus hijos, no quieren que esperen, no quieren que se esfuercen. Y para mí está de la mano de una sociedad que quiere que consumamos más. Exactamente. Y que nos lava el cerebro para convencernos de que la felicidad de nuestros hijos está en tener lo que Tener. desean, tener lo que desean y no estar atentos, como decía Elena, a las necesidades verdaderas de los niños. Y creo que tenemos que nosotros aprender a mirar para otro lado, repensar un poco la crianza, sí, ser nuestros propios padres, pero encontrar una solución intermedia que tampoco sea la de puro todo yo, todo ya, puro placer, porque después el niño de 6 años tiene un berrinche porque no lo dejan comprar algo en el supermercado, porque no está acostumbrado a que le digan que no. Claro, incluso el tema de la posibilidad de el adulto entender qué es un filtro, su función en los primeros años de vida de un niño es ser un filtro. El límite es clave. Esto no, esto podés hacer, esto no podés hacer. Hay chicos que en el despliegue motor se exponen a situaciones riesgosas que yo digo, nunca le plantearon no. Al borde de la escalera no, esto tampoco, cuidado con esto. Entonces, esta dificultad en entender el adulto que tiene que ser un filtro, que no todo puede tener acceso el chico en cuanto a información, imágenes, ruido, estímulos desorganizados y demás, porque todo esto después tiene consecuencias en las posibilidades también de aprender y de tener recursos para poder aprender en la escuela. Claro. Porque el juego, Que no se pierda eso. el juego es la primera etapa que se da en la creatividad, en la posibilidad de hacer cosas. Por ejemplo, en las pantallas no dan tiempo a estar aburrido. Claro. Y estar aburrido genera que uno se las rebusque para ver qué hago, para sí. entretenerme. Y nosotros podíamos inventarnos un juego, y el juego de roles, y vos que sos el papá, y yo que soy la mamá, y que hacemos esto y jugamos al otro. Nosotros vemos hermanitos, que está uno con la tablet, el otro con la tele, el otro con el celular y demás. Entonces, no hay creatividad. Y en líneas generales, lo que inicialmente es el juego, después pasan a ser herramientas para poder aprender, para poder estar bien en la escuela, para poder prestar atención, para poder callarme y poder escuchar al interlocutor, en este caso la maestra. Y después lo que en la vida adulta va a ser el trabajo. Este es un horario para trabajar, este es un horario para dejar de trabajar, este es un horario donde no puedo hacer cualquier cosa, un horario que tengo que cumplir. Decíamos hoy también con Marichu que para los jóvenes el tema de los horarios, pareciera que el día tiene 48 horas, te cito a tal hora, pero no importa, llegué 2 horas Yo más tarde. tarde, no hay problema, y la vida no es así. No. No es así. Ahora me hablas, sí, Marichu. No, que el juego también sirve para procesar. Exactamente. Muy chiquito, Estaba que la lo pasó atención. mal, si tiene capacidad para jugar, porque aprendió a jugar, y como decía ella, aprendió a jugar de aburrido, jugábamos nomás, no tenemos nada que hacer, Sí. jugábamos. Vos, no sé, chocaste con el auto y los chiquitos te pasan toda la semana, pum, 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 chocando con los autitos y están procesando lo que les pasó. Y es fundamental un chico que no juega, es un chico que está intoxicado internamente y probablemente los padres lleguen a la consulta, porque le van a pasar un montón de cosas por no jugar. Y lamentablemente los chiquitos jugaban poco antes de la pandemia, Ahora pero menos. por lo menos jugaban en el jardín de infantes. Claro. Ahora, a partir de la pandemia, durante 1 año y medio, no jugaron ni siquiera en el jardín de infantes. Y entonces hay que hacer toda una reparación de eso, porque es fundamental, es como, realmente es terapéutico, además de fundante del aprendizaje, de la socialización. Es muy importante. Sí, creo el que- otro día- Perdón, no solo sí. es terapéutico, es terapéutico y muchas cosas más. Digo, pensaba en esto de lo que hablamos del aceleramiento. El juego te permite un encuentro con un otro, y te Claro. permite consensuar. ¿Hagamos qué? ¿Querés que vos sos la maestra y yo soy la alumna? No, yo no quiero. Bueno, un ratito cada uno. Sí. Permite establecer una escena lúdica, poner deseos ahí,
tener turnos, pausas, enojarte si no querés ser la maestra o querés ser la maestra. Reglas. Pero implica reglas para Claro. establecer un juego y un Total. encuentro con un otro de verdad. Tal cual. ¿Eh? Entonces, esto es lo que podríamos decir si hablamos que en la infancia son juegos y estamos hablando de que los niños y las niñas están jugando poco, preguntémonos, porque en general, y en estos momentos, los chicos a veces que no juegan no generan consultas porque son tranquilitos. Claro. Entonces, bueno, están ahí, lo dejo con la tablet, tranquilito. No, entonces, en realidad, sería como pensar en volver a rescatar los espacios de juego, Sí, ¿eh? tal cual. Como algo preventivo, espacio de juego entre los niños y espacio de juego entre los niños y los padres, ir a la plaza, encontrarse leyendo un cuento, hablar sobre eso que leyeron. Bueno, hoy están las pantallas. Está bueno mirar algo por la pantalla, pero después, ¿qué ocurre en eso del cuento que miraron, de la canción que escucharon? ¿Qué les pareció? ¿Pueden mamá y la hija bailar juntas como ese coreo que vieron, como el TikTok? Es ahí donde la pantalla nos presta un elemento para que el adulto la pueda mediatizar, para que se pueda simbolizar, Sí. para que se pueda poner el cuerpo en eso que se está mirando y no quedar ahí como alienados de algún lado. No, y que no dependan de la tecnología, ¿no? Porque hay muchos niños, por ejemplo, que no se sientan a comer. Y se sientan a comer solo si le pones la tablet ahí. Ahí ya es una dependencia. Por eso yo y es empecé un error. hablando de lo lo que quizás si pensamos en las infancias, qué factores intervienen hoy, y la comunicación está bastante alterada. Claro. ¿Sí? Y Bueno, eso- Nosotros Elena hablaba Sí. del filtro de los padres, Ujú. y una temática que también queremos abordar en este episodio es la sobreexposición de información con la tecnología, con las redes sociales. ¿Cómo los padres y las madres tienen que manejar esa información? ¿Qué información puede saber el niño? ¿Qué no? ¿Qué opinan ustedes de este tema? Depende, por supuesto, de cada niño en función de su etapa Sí. evolutiva, pero en función a lo que Daniela mencionaba de la comunicación, lo que nosotros vemos en las consultas muy frecuentemente es que cuando uno le pregunta a un niño, ¿en qué trabaja tu papá? No sé. Ah, Y quizás es un chico de 8 o 9 años. ¿Y tu mamá? Trabaja con la computadora. Pero ¿y qué hace? Trabaja. Entonces, ¿tus papás tienen hermanos? Sí, no me acuerdo. A ver, esta tía era por parte de mi papá, por parte de mi ay, mamá. me parte En el alma lo que me edades, contás. en edades en donde uno piensa, no hay una conversación, no se Claro. cuentan historias. Los Ni lo chicos más básico. no están historizados en la historia de sus familias, Mm. no tienen idea de muchas cosas. Entonces esto es todo un riesgo en algún punto. ¿Por qué? Bueno, hay chicos que después logran angustiarse y dicen, aunque haya mucha gente en mi casa, estoy solo. Por eso no almuerzo ahí, porque total nadie me escucha, me llevo las cosas a mi dormitorio, como en mi dormitorio, tomo la merienda en mi dormitorio. ¿Y qué pasa con esto que yo decía antes de los niveles, de los más pequeñitos, digamos, los docentes de nivel inicial? Que cuando uno manda a un niño a un jardín, hay un montón de estímulos y un montón de cosas que se generan en ese espacio. Y después de un encierro importante como tuvimos nosotros, hay muchas cosas que los docentes no pudieron hacer. Y hay un montón de cosas que los docentes tampoco pudieron percibir como alarma para poder avisar a los papás, está pasando esto con fulanito en la salita, habría que hacer una consulta de tal cosa. Claro. Pensemos que en pandemia, salvo que un chico haya tenido alguna situación clínica puntual, los controles pediátricos tampoco se hicieron. Sí, tal cual. No. Entonces, ¿qué pasa? El pediatra, en líneas generales, es como el médico de cabecera, que es el primero que va a atender alguna cosa que esté enlentecida o detenida en el desarrollo, como puede ser el lenguaje o algo motor o algo en el aprendizaje. Pero después es el docente. Y un niño que quizás durante 1 año y medio estuvo también en un contexto familiar disfuncional, con pautas muy violentas de comunicación y de vinculación, no tuvo el respiro que se tiene en la escuela
Porque Claro, el que va 4 horas, va 4 horas, el que va 8 horas, va 8 horas, pero es un respiro de un contexto familiar disfuncional. Y en pandemia estuvieron inmersos con un continuum quizás en toda esa situación, que aunque estuvieron acompañados, estuvieron solos, porque cada uno estuvo encerrado en lo suyo. Sí, igual yo agregaría a esto, que es muy valioso, que los chicos también están muy poco en contacto con las cosas que son verdaderamente importantes, pero no están pero al revés, están en contacto con cosas que no son para ellos. O sea, la televisión, los videitos de YouTube que les aparecen en las pantallas, les muestran cosas que no son para ellos. Y Erickson hablaba de la moratoria psicosocial. Yo creo ¿qué quiere decir eso? Que papá y mamá o la familia arma una especie de espacio seguro donde esos niñitos van a poder jugar, aprender, divertirse, hacer deporte, aprender a socializar, sin estar preocupándose por las cosas del mundo. Pero si yo veo el noticiero donde al chiquito fulanito le pegaron un tiro en la cabeza y estoy escuchando en YouTube un videíto horrible que me deja que sueño a la noche, y creo que los papás no están tomando conciencia de esto que decía Elena del filtro, que nosotros tenemos que regular qué ven, cómo lo ven, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel. Es verdad que los adultos a veces quedamos como encandilados cuando vemos temas y no podemos dejar de mirar, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no estoy diciendo que no hay que hablar con los chicos de esto, pero hay que hablar de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan colaborar de alguna manera. Escribamos una carta para mandar a los chicos, o sea, que si los hacemos partícipes, que además sean partícipes también de hacer algún gesto de reparación o de ayuda, pero no solamente miremos, quédate con eso, no juegues, y nada, todo eso queda intoxicado dentro de esos chicos, que después no van a poder jugar, no van a poder aprender, no van a poder hacer nada de lo que tienen que hacer, porque están intoxicados de un mundo externo que sus papás sin querer no filtraron, sin darse cuenta. Claro, porque no es una filtraron. información que lo supera, ¿no? En que el adulto ahí no mediatizó esta información, decir, bueno, lo vamos a contar de este modo, aparece por la pantalla de un modo abrupto, y a lo mejor no, como dice Marichu, no para la edad de estos niños o niñas. Mi hermanita tiene 11 años, sabe perfectamente la guerra de Israel, sabe lo que es un suicidio, sabe lo que es la depresión, la ansiedad. Y en mi casa nos preguntamos, ¿hasta qué punto? ¿En qué momento se enteró de todo esto? Y me parece muy valiosa tu mirada, Marichu, porque es, la verdad, una locura que una persona de 11 años ya esté en contacto con noticias también a la vez muy tristes. Y a los 11 años, yo me acuerdo de mis 11 años, y me acuerdo en el recreo jugando con mis amigas y no estar preocupada por una guerra o por un suicidio. Es fuerte. A ver, de la guerra tienen que saber, y de un suicidio, si fue en su entorno cercano, también tienen que saber. Pero a mí me parece que están sabiendo de cosas que no les sirven. El solo hecho de que prendas la radio cuando los llevas en el auto al cole a la mañana, los hace enterarse de un montón de cosas que no corresponden a ellos. Entonces, tu hermana de 11, si tuvo contacto con esto, tiene que haber un adulto que pueda explicar, que pueda hablar, que pueda acompañar. Cuando preguntabas de ansiedad, la ansiedad tiene que ver otra vez con la regulación. Me pasan cosas por adentro que no las puedo manejar. Y la verdad es que las cuestiones se manejan a través de conversar con alguien. Le pregunto a mamá, le pregunto a mi papá, lo hablo con mi amigo. En cuanto yo puedo hablar de lo que me pasa, no solamente voy a tener menos ansiedad, sino que probablemente tenga menos adicciones. Porque la adicción va a ser, me como un caramelo para sacarme la tristeza, me compro algo en el shopping center para sacarme la amargura, hago cosas para Consumo una sacarme el dolor sustancia. que no me saca nada, porque el dolor lo que hace es meterse más adentro, enquistado. Entonces, si queremos chicos menos ansiosos, necesitamos padres que conversemos con ellos, que juguemos con ellos, que estemos ahí presentes en sus vidas, acompañándolos en su diario vivir, en las cosas lindas y en las cosas feas que les pasan. Y ahora estamos hablando de regular la información, las pantallas. Y también se habla mucho de las crianzas libres, y de los niños y las niñas en libertad. ¿Cómo se regula esa libertad? Porque los límites son claves en la infancia, ¿no? Y en la crianza. No sé, hay autores que dicen que hay que criar con raíces y con alas. Me parece que sí tiene que tener cierta libertad dentro de un contexto. Y justamente la libertad tiene que ver con el borde. Una cancha de fútbol es adentro o afuera, y vos podés jugar al fútbol porque hay un borde. Entonces los papás ponemos ese borde de la cancha para que adentro estoy jugando, afuera no estoy jugando. Esto se va enseñando en un montón de cosas. Con el muñeco se puede jugar, con el teléfono de mamá no se juega. Y todo el tiempo les vamos a estar explicando, en la bañadera te quedás cuando el agua está caliente, pero cuando está fría te saco
algo, porque si no, yo sé que te vas a enfermar. Yo creo que ahí también hay una dificultad enorme de los papás en que los chicos se enojen con ellos. Sí. Que nuestros padres no tenían. A Sí, nuestros padres les importaba 3 rábanos que no se enojaran. Y entonces, nada, esto es lo que es bueno para vos y yo lo hago con toda la tranquilidad del mundo. Y estos papás están como caminando sobre huevos, tratando de explicar lo que hay que explicar poquito, no mucho, tratando de convencer y que convencer no es un verbo para la crianza. El verbo para la crianza te lo explico una vez y vamos, tenés que hacerlo y lo tenés que hacer. Y es mucho más seguro porque es como diría Barilco con las líneas de la ruta. Cuando uno maneja en un auto con las líneas de la ruta marcadas, vas mucho más seguro que si no tiene líneas. Y bueno, esto es el límite. Bueno, se puede decir que las infancias cambiaron, pero la crianza también. Y sí, tal cual. Es que sí. Y los padres, también hay mucho desencuentro porque cambiaron los chicos. Jamás me hubiera atrevido a decirle a mi mamá ni pienso. Entonces, cuando mi hijo de 11 años me dice ni pienso, yo, ¿y ahora qué hago? No tengo ni idea qué hacer. Si yo jamás me hubiera atrevido a decir eso. O sea, los papás tienen que formarse para poder responder de manera, por ejemplo, al ni pienso, no tenés ganas de bañarte, pero ¿qué le vas a hacer? Ayer no te bañaste, así que hoy te tenés que bañar. O sea, ni me enojo, ni me ofendo, ni me duele, pero al agua te metes igual. Y les da mucho trabajo porque no tienen ese conocimiento, porque antes era, ok, anda a bañarte y me voy a bañar. No, pero además también tiene que ver con la comunicación, Sí. porque cuando se tienen las cosas claras, cuando los chicos saben lo que se espera de ellos, van haciendo. Y otra cosa que yo quería decir en relación a lo anterior es cómo se utilizan a veces términos de patologías, cuando en realidad se quiere hablar de emociones. Tal cual. Estoy deprimida. Uno puede Claro. estar ¿Viste? contento, Sí, total. pero esto, ¿cómo un chico lo va a aprender? Hablando, hablando con otro que te explique. Porque no puede venir un nene al consultorio de 6 años y decirte, tengo depresión No. o estoy deprimido. Digo, no estarás triste. Y te quedan mirando. Y vos le explicas, bueno, ¿cuál es la situación? ¿En qué momento? Cuando me dejan afuera, cuando no puedo, cuando no me invita un amiguito, cuando no me invitan a un cumpleaños. Bueno, entonces estás triste, no estás deprimido. Porque podés jugar, tenés ganas de jugar, ¿no es cierto? O el que tiene, no sé, un día tiene un problema y dice, ay, estoy bipolar, ayer estaba re mal y estoy re pum para arriba. Estoy bipolar. Entonces, esto de poder hablar de las emociones y de poder hablar de cuáles son las reglas. Si el chico tiene en claro que antes de cenar tiene que estar bañado, bueno, pero no surge espontáneamente, es algo que se enseña, que se hace un día, al otro día se hace lo mismo, es un ritmo, hay un horario, hay un cuándo, hay un cómo. Y yo creo que la terapia es importante, ¿no? También en esta etapa, porque las infancias de hoy capaz son criadas por personas que nunca consideraron la terapia a tan temprana edad. Yo me quedo, esto que estás diciendo lo ligo a lo que decía Marichu de los Sí. enojos, ¿no? Que los padres no toleran que los chicos se enojen. Y hay una cuestión importante en lo intergeneracional, o sea, porque cuando uno se enoja con un compañero, con un par. Esto de que el nene se enoja y para que no se enoje le damos la tabla, o para que no se enoje comimos patita toda la semana. Digo, todas estas cuestiones, y esto que traes vos de la terapia, de los chicos que estamos hablando son padres a lo mejor de 30 y pico años que sí han tenido a lo mejor algún acercamiento a la terapia, ¿eh? No estamos hablando de nuestros padres, de nuestra Sí, sí, sí. época, pero vuelvo a esto de esta vertiginosidad, donde bueno, como estábamos apurados y para que no se enoje, listo, le compré lo que quería y al final después terminó y seguía gritando que quería otra cosa, ¿no? Entonces es evitar el enojo, pero desde este lugar yo a veces les pregunto, ¿y vos con quién te enojas? ¿No? Como esto de, ¿con un hijo uno se enoja? O con un hijo, como decía ella, uno marca un camino. Mira, hasta acá, esto de la libertad, vos podés elegir, a lo mejor, si te querés bañar a las 4, a las 5 o a las 6. Está bueno que un niño aprenda a elegir, ¿no? Pero tenés que bañarte a la tarde. Sí. Entonces, a diferencia de nuestras crianzas, que a lo mejor nos encontramos con, hay que hacer esto y no puedo decir, ni pienso, no quiero, no me gusta, ¿no? Los chicos hoy ganaron mucho terreno y está bueno que puedan expresar lo que sienten y lo que quieren. El tema es que nos encontramos con papás que dicen, mirá si yo le iba a contestar esto a mi papá, esto no me lo dejaban hacer, pero no encuentran un referente para transmitirles a sus Claro. hijos. Esto no se hace, ¿no? Lo que hacía mi papá no se hace. Pero ¿cómo hago con esto? Y cuando decís terapia, muchos papás llegan, yo diría en dos posturas. Algunos te dicen, ya hicimos todo, no sabemos qué hacer.
estamos perdidos, ¿no? Y otros que vienen con ¿qué puedo hacer? Entonces ahí es diferente cuando un papá se implica y viene con una pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Que el que te dice, yo ya estoy perdido, no sé qué. O sea, aparece mucho abatimiento en la maternidad y en la paternidad. Ligado a esto que venimos nombrando, esto de la vertiginosidad y del éxito. Hay que ser buena mamá, buena profesional, buena amiga, buena pareja, estar bello, tener tiempo para la amiga, tener tiempo para la pareja. Y parece que la crianza entra en lo mismo, en una de estas, más de estas cosas. Entonces, cuando nosotros todo el tiempo hablamos de jugar, de un tiempo, es un tiempo diferente. Un tiempo diferente de todos los otros tiempos que tenemos como adultos también, ¿no? Me encanta. Sí, que quizás no saben que esto se termina. Porque yo creo que los papás muy acostumbrados a lo que, nada, tengo que suspender lo mío para ocuparme de esto. Exacto. Y no se dan cuenta de que son unos años y que después eso se acabó y que podés volver a todo lo anterior sin ningún inconveniente. Es como si no quisieran perder ni un minuto y ahí entonces lo que se pierden es la infancia de sus hijos. Creo que está también en nuestras responsabilidades, nuestros lugares profesionales, digamos, de no apurarnos a dejar al niño o al adolescente adentro de la consulta, porque a veces es como lo llevo a la psicóloga para que me lo devuelva Lo chipea, sano. claro. en eje, como si fuera a llevar el auto a alineación y balanceo, ¿no? Sí. Y en realidad no hay que apurarse, hay que poder hablar mucho con los Es un padres, proceso. hay que ver qué pudieron hacer, esto que no les fue bien, todo lo que probaron, implicarlos. Y bueno, Marichu es experta en asesorar, digamos, y acompañar con una guía de qué es lo que podrían hacer mejor. Porque, a ver, los padres no siempre son una dificultad. Aparte nos tenemos que poner a pensar que son los padres que tienen el chico por el cual nos consultan. Entonces, quizás son parte del problema, pero tenemos que transformarlos en parte de la solución. ¿No es cierto? Que con estos padres tenemos que salir adelante con esta familia, salvo, bueno, que haya situaciones de mucho riesgo en donde, bueno, tiene que mediar quizás una medida de apartamiento, una cuestión legal. Estábamos hablando también antes de entrar acá sobre muchas cuestiones en donde es importante que los chicos sepan, y esto no lo tienen que saber por las redes, lo tienen que saber por los padres, de cómo cuidarse, la importancia de poder cuidar su cuerpo, de que nadie se puede meter con su cuerpo, además de todo lo que se puede informar en la escuela, pero la casa es un espacio. Además, no nos tenemos que olvidar que las mayores situaciones de abuso se dan en contextos siempre con un familiar. Sí. Por eso estábamos hablando de la importancia de la ESI, ¿no? Del trabajo con los docentes, con los papás, de conocer esto, ¿no? De evitar, de salir de los prejuicios, ¿no? Y de transmitir esto, que la sexualidad no es la genitalidad, que todos somos seres sexuales, que tiene que ver con nuestro cuerpo, con el encuentro con el otro, con la mirada del otro, con cómo sentimos, qué pensamos, qué decimos, cómo vivimos nuestro cuerpo. Me parece que también hablando de lo que es salud mental de padres y salud mental de niñas y niños, poder sostener estas miradas, estas infancias de respeto. Y esto es mirar una infancia con respeto. Por ejemplo, la ESI es mirar una infancia con respeto. Poder escucharlas, poder acompañarlas. A diferencia de lo que decía Marichu, respetar lo que quiere el niño, que no es lo mismo que mirar la infancia con respeto. Obedecerlo. Claro. Sí, tal cual. Sí. Chicas, es un placer escucharlas y vamos llegando al final, pero antes les voy a pedir una carta a cada una. Este podcast se llama Queridamente, entonces le voy a dar un papel y una lapicera a cada una. Les voy a pedir que escriban queridamente 2 puntos y que le escriban a aquellas mentes que las están escuchando del otro lado. Sean infancias, sean padres, madres. Quiero saber qué tienen para decirles. A ver, Marichu, ¿querés leernos? Queridamente, vamos despacio que estamos apurados. La infancia dura un tiempo corto, aunque parezca largo. Aprovechemos ese tiempo maravilloso que la vida nos da de nuestros hijos. Gracias, qué lindo. Dani. Queridamente, nunca dejes de experienciar, de jugar, de explorar, de encontrar, porque eso va a nutrirte cada vez más. Gracias. Ele. Queridamente, tómate tiempo para pensar y sentir. Estar con otro u otros siempre te va a hacer sentir mejor. Aprender a detenernos y disfrutar cada momento. Muchas gracias. Qué lindos, muy distintos. Sí, todos muy distintos, pero a la vez de cada una. divinos.
Muchas gracias a las tres, Marichu, Dani, No, Ele. un Fue un placer, placer un escucharlas. placer. Me encanta hacer este podcast porque aprendo junto a ustedes. Así que muchísimas gracias. Esto fue Salud Mental e Infancias Contemporáneas y seguimos con el próximo capítulo. Queridamente fue presentado por OSDE y producido por La Nación Content Lab.